Ha llegado el momento porque hoy ha habido programa de los narnianos y atención que dicen que el caso Negreira es un invento del madridismo. Sí, y dicen que tienen pruebas. Yo quiero ver las pruebas. Yo estoy de verdad expectante por ver las pruebas que nos va a sacar Pecholata en este directo que ha hecho, que la verdad yo de esta gente ya es que no sé qué decir, porque es que ya me sorprenden. Y fíjate que yo estoy acostumbrado a la Narnia profunda, pero es que lo de esta gente es otro nivel. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al segundo vídeo del día de hoy en Hora Golfa, Confetti Time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas y trufa blanca en cantidad. Y vamos con el programa de los narnianos. Para, si alguno no habéis visto un vídeo mío reaccionando al programa de los narnianos, deciros que es un programa que se hace en la Narnia profunda, que cogen los mejores especímenes de los psiquiátricos de la zona, los meten, antes era un plato de televisión, fue un cuartucho de la señora de la limpieza, luego pues ahora no sabemos ni qué es, pero bueno, ahí están metidos. Y ya faltan pues todos los grandes, porque ya aquí en este programa está totalmente devaluado, ya no está Cañita Brava, no está Fofito, no, bueno, no hay gente de nivel, gente que veíamos ahí, el tarado del día del Barça, que ha sacado también un hilo en Twitter demostrando, según él, que el caso Negreira no existe. O sea, de verdad, lo de esta gente es de juzgado de guardia. Cuando pillan a tu equipo pagando al vicepresidente de los árbitros 8,4 millones de euros y nos empiezas a contar películas de que, hombre, a ver, el dinero a los árbitros no ha llegado. ¿Qué día entenderá esta gente que el delito de corrupción deportiva es de mera actividad y no es de resultado? Pero bueno, siguen ahí, R que R, con lo mismo, y la verdad es que dan bastante vergüenza ajena. Vamos a tener más noticias durante la semana sobre el caso Negreira. El jueves voy a tener un vídeo, el jueves día 16 va a haber un vídeo aquí con Ricardo Ramos Neira, me podrá contar alguna cosita más que hayan aportado por ahí, así que va a estar interesante esa charla con Ricardo, pero pues ahora vamos a ver el programa de los narnianos, a ver qué pruebas tiene esta gente para decirnos que el caso Negreira es un invento del Real Madrid. La verdad es que no dejan de sorprenderme esta gente. Antes de pasar con ello, decirte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis dando al botoncito de suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cuando subo vídeo, tanto en Hora Golfa como fuera de Hora Golfa. Vamos con ello, que yo creo que esto pinta a épico. Atención porque empiezan fuerte. Van a poner no sé qué de visto en redes y van a hablar de Ángel María Villar. Atención. Era mi Pedri también, de momento. Sí. Vamos a seguir con visto en redes, Carlos. Atención al vídeo que viene ahora de Soy Reinaldor, que tira también un poco de lo que hemos visto en el primer vídeo y ahora habla sobre Negreira. Vamos a verlo. El Barcelona gana y lo primero que te dice un madridista es Negreira, porque es más fácil repetir como loro lo que te dicen tres locos a investigar un poquito. José María Villar, la persona que nombró a Negreira. José María Villar, no saben ni cómo se llama, Ángel María Villar. Si te vas a documentar, por lo menos apréndete el nombre de uno de los tíos que está metido en el caso Soule. Vamos a seguir escuchando. Como vicepresidente de los árbitros, ya lo dijo en su momento y lo explicó sin pelos en la lengua. O sea, nos está diciendo que hay que tomar como veraz lo que dice Ángel María Villar. Hay que documentarse un poquito, nos dice quién es, quien sea, es que tampoco nos interesa. Este personaje que no tiene ni idea de lo que es el caso Negreira. Venga, que siga. Yo le nombré. Yo le puedo decir que el señor Negreira no tenía ni responsabilidad en designaciones de árbitros, ni tenía responsabilidad en nombrar a los árbitros internacionales, ni tenía responsabilidad en proponer los ascensos y descensos de los árbitros. Él, en exclusiva, no tenía. Hasta un árbitro como Rafa Guerrero, también tertuliano del Chiringuito, lo comentó y lo explicó, y Pedrerol lo quería callar para que no dijera la verdad. Pedrerol, Enrique Negreira daba los descensos y ascensos de los árbitros. Él decidía eso. Él no lo decidía, él lo comunicaba. ¿Quién lo decidía? Sánchez Armiño y los otros dos vicepresidentes. E incluso Juanfe, uno de sus tertulianos, también lo dijo en su momento y no lo querían dejar hablar. El que diga que Enrique Negreira decidía ascensos y descensos de los árbitros de este país, miente. Eso lo digo
Miente, yo no he dicho que no pinte nada. Digo que no tenía la capacidad para decidir los ascensos y los descensos de los equipos. Porque a veces es más fácil lanzar 3 mentiras y creerla a los locos en las redes sociales que investigar un poco y decir la verdad. Negreira no tenía influencia y es más fácil decir cuando el Barcelona te mete 5 que Negreira era el que ayudaba al Barcelona en su momento a ver que el Celta fue perjudicado el otro día. Investiguen en vez de repetir como loros las burradas de 3 locos. Bravo, es que es verdad. Es que no decidía ni sobre ascensos ni sobre descensos. Bueno, pues dicen que no decidía. Yo no sé si creer a Pecholata, al tío este de TikTok, o no sé si creer a la Guardia Civil. Yo casi que prefiero creer a la Guardia Civil, que ha encontrado actas de ascensos y descensos, actas donde se califica a los árbitros firmadas por Negreira. Oye, a lo mejor ellos prefieren creer a Pecholata, prefieren creer a Ángel María Villar, que está metido en el caso Soule, donde han trincado pasta. Oye, prefieren creer a Juanfe en lameárbitros, prefieren creer a ese tipo de gente. O sea, nos están diciendo, ¿estas son las pruebas que tienen? ¿En serio? ¿Estas son las pruebas que tienen? Porque, la verdad, si van a empezar así, mal lo llevan. Es simplemente venirse aquí. El informe de la Guardia Civil ponía textualmente: hubo salidas de dinero en forma de cheques y retiradas de efectivo. Hay una intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados. La Guardia Civil concluye que esta cantidad de dinero se hizo en 135 transferencias entre 2003 y 2018, unos pagos que ha demostrado de manera objetiva. El informe cuestiona la imparcialidad de los árbitros durante todo el periodo en el que Negreira cobró dinero del Barcelona. Negreira utilizaba como intermediario financiero a José Martínez Alfonso, número 2 del CTA. Pone en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras y además compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales. El informe concluye que el Barcelona haya efectuado pagos al vicepresidente del CTA bajo el pretexto de asegurar la neutralidad en las decisiones de dicho organismo, cuando estos deben mantener una gestión y adoptar decisiones neutrales dentro de su ámbito de responsabilidad. No se justificarían los pagos de un club que participe en la competición deportiva con el fin de garantizar la mencionada neutralidad. Pero oye, no sé, mejor creer a Pecholata y a esta gente que a la Guardia Civil, que tiene, repito, actas donde Negreira firma el índice corruptor, donde firma la puntuación de los árbitros. Por lo tanto, estaba influyendo y estaba en ese mismo momento cobrando del Fútbol Club Barcelona. Si quieren tomar por gilipollas a la gente, me parece muy bien. Y hacer las risitas de, no, es que hay que informarse. Claro, hay que informarse. Y leerse el informe de la Guardia Civil también. Hay que hacerlo. Es más, Hernández acaba de decir, el año que lo ascienden, había pitado al filial del Barça 7 veces. Perdió 5. Y lo ascendieron. Perdió 5 y lo ascendieron. Pero es que esa mentira repetida y repetida, que se encargaba, él solo comunicaba ascensos y descensos. Comunicaba. Pero los otros vicepresidentes eran, el presidente y el otro vicepresidente eran del Real Madrid. Declarados y manifiestos. Sí, claro. El presidente Ángel María Villar, de la Federación Española de Fútbol, era del Madrid, ¿verdad? O sea, ¿pero cómo tomáis por gilipollas a la gente? O Sánchez Arminio, que declaró en su día que en el estamento arbitral el Real Madrid no caía bien. Sánchez Arminio también, del Real Madrid, ¿verdad? Dejad de mentir a la gente, que habéis pagado y ya está. Entonces ya está bien. O sea, que el tema Negreira, que hay que investigar evidentemente esos pagos, por qué son irregulares, pero que no influyeron y no habrá ni una sola prueba que demuestre que se compró en ningún partido. A lo mejor hay alguien, no lo sé, que trapicheó con dinero o a lo mejor había una extorsión, no lo sé. Pero que Negreira no podía decidir sobre los árbitros porque tenía un presidente que era del Madrid, eso está clarísimo. Hombre, si vamos a decir ya que Sánchez Arminio era del Real Madrid, yo ya aquí ya me bajo ya directamente. O sea, que Sánchez Arminio era del Real Madrid. Yo entiendo que hablan para una masa borrega que no saben ni tienen ni puta idea de quién era Sánchez Arminio, o les pilló muy jóvenes y no tienen ni idea de quién era ese señor, y por eso pues están vendiendo que Sánchez Arminio era del Real Madrid. O sea, es lo único que se me ocurre, porque hablan para auténticos retrasados. Pero decir que Sánchez Arminio era del Real Madrid, alguien que haya vivido la época de Sánchez Arminio al frente del CTA y bueno, y también la etapa Villar en la Federación Española de Fútbol, es que se les debería caer la cara de vergüenza. Pero bueno, ya después de haber pillado a esta gente pagando al vicepresidente de los árbitros, y en vez de preguntar en su club qué cojones hacían con el dinero y por qué se pagaba, pues están aquí dando tirabuzones y diciendo que no se pagaba para influir en partidos, cuando el delito de corrupción deportiva simplemente con la intención de pagar para lo que pagaban, que era para la neutralidad,
que el propio Negreira lo dice en la sede de la agencia tributaria, pues ya es suficiente como para condenar a gente por el delito de corrupción deportiva. Pero bueno, oye, que quieren vender la moto, que la vendan. Para obtener un beneficio deportivo, para obtener ayudas arbitrales en el terreno de juego, por favor, pruebas. Quiero pruebas. O sea, enseñadme 10, 12, 15 partidos que demuestren cómo el Barça fue ayudado arbitralmente y ya está, yo os doy la razón. Pero es que 10, 12, 15 partidos donde el Barcelona fuese ayudado arbitralmente. Tienes un dossier entero. Yo creo que Real Madrid Televisión te puede sacar un documental de Netflix de, más largo que El Señor de los Anillos. Pero aparte de eso, seguís con el mismo tema. ¿Por qué no decís la verdad? ¿Por qué no decís que teníais un tío en el CSD como Albert Soler que dejó prescribir esto? ¿Por qué no decís que si os pillan pagando al vicepresidente de los árbitros y no prescribe, os vais a segunda? Que lo dejasteis prescribir porque teníais un tío en el CSD. Si no, estaríais en segunda. Eso no lo decís, ¿verdad? Eso no os interesa. No, es que a mí que me demuestren, si es que no había nada que demostrar. Había que demostrar lo que ya está demostrado, que habéis pagado al vicepresidente de los árbitros. Con eso era suficiente para un descenso administrativo. Pero, como lo dejó prescribir un culé que le teníais en el Consejo Superior de Deportes, pues por eso no estáis descendidos. ¿Por qué no habláis de eso? Claro, sois unos sinvergüenzas que habéis pagado al vicepresidente de los árbitros. Y lejos de que se os caiga la cara de vergüenza, estáis aquí diciendo, no, a mí que me demuestren. No, es que mañana pillan a un club haciendo lo que vosotros habéis hecho y sin que haya prescrito y se va a segunda. Claro, lo que pasa que de eso, como digo, no os interesa hablar. repito, no hay ninguna documentación que corrobore y que justifique que esos pagos del Barça a Negreira eran para obtener... Pero si nos quitaron una liga. Y Mateu Laoz, que lo dijo Sef Fábregas hace poco. Claro, eso sí que está documentado, como Mateu Laoz nos roba una liga en 2014, como Clattenburg reconocía que el gol de Sergio Ramos en la final de 2016 era fuera de juego, como Iturralde González reconoce que... Iturralde, el que celebró la reelección de Ángel María Villar en un hotel en Madrid del señor Juan Gaspar, ese mismo Piturralde con el himno del Fútbol Club Barcelona, cuidadito, del que nos está hablando. Florentino le encerró en un despacho, José Plaza... Lo de los relojes. José Plaza, lo de los relojes, es que... Pero Claro, pues ya está, empate con los 8,4 millones de euros que hemos pagado al vicepresidente de los árbitros y que eran para informes y no hemos podido decir dónde están esos informes, porque ya el hijo ha declarado delante de la juez que él solo ha cobrado 60.000 euros por año por esos informes que enseñó Juan Lapuerta supuestamente que estaban en las cajas, pero que el trabajo que él ha hecho son 60.000 euros por los años que ha trabajado, cada año 60.000 euros. ¿Dónde están los más de 8 millones de euros que habéis pagado a su padre? ¿Dónde están? Claro, es que es eso, aquí es donde está el tema. Habéis pagado al vicepresidente de los árbitros. Y el propio hijo os dice que os arregléis vosotros, que él no tiene absolutamente nada que ver. Y él sabe perfectamente que estaba llevando a los árbitros al campo nuevo, que no lo hacía a otros campos, lo hacía en el campo nuevo. Eso no os interesa decirlo, no os interesa decir lo del informe de la Guardia Civil, no os interesa decir que hay corrupción sistémica dentro del CTA, que no lo digo yo, lo dice un juez de instructor, Claro, que ahora sea difícil de demostrar que habéis pagado para la neutralidad, la famosa neutralidad, que ahora sea difícil demostrar la corrupción deportiva, no quiere decir que nos toméis por gilipollas, que habéis pagado al vicepresidente de los árbitros para influir. Y además, os podéis ver el documental de Football Gate, no las gilipolleces que hacéis aquí, y veis perfectamente todos los documentos que hay, todos los testimonios que hay de gente relacionada con el Fútbol Club Barcelona, incluidos directivos del Fútbol Club Barcelona, hablando de ese poder, de cuándo empezó y de todo lo que habéis hecho durante estos años, que habéis pagado. Pero Negreira, ¿te das cuenta, no? Lo siento, Pablo Sáenz de Miera, este es un programa culé, porque estáis acostumbrados a que lo de Negreira os lo tape todo, pero aquí no nos lo tragamos, lo acabas de oír, o sea, cómo no dejan hablar a la gente, cómo no decidía los ascensos ni tan siquiera los descensos, Enríquez Negreira. A ver, Albert, has arrancado el programa diciendo que ibas a presentar un informe que... No escuchamos. ¿Por qué de repente se ha ido el volumen tanto de Pablo como de...? No entiendo. Qué raro. Un momento, seguid hablando, me voy a control. A ver qué pasa. Sí, sin problema. Sigue, Carlos. Sin problema. Bueno, esto de... Un momento, me voy a control. Y se ha ido a control ahí. Control supongo que será en el cuarto de la señora de la limpieza. Y habrá tocado ahí 4 cables, habrá pisado el cable allí alguien...
y por eso no se le escuchaba. Vamos a ver si se le escucha en algún momento. En España, no lo digo yo, porque alguien dirá, este tío del Barça... No. Vais a ver quién inventó el caso Negreira y cómo se ha silenciado. Y ya no hablo de Plaza, que eso ya es lo más escandaloso de la historia. Hablo de otras cosas, ¿eh? Es que precisamente ahora vamos a hablar de José Plaza en el siguiente vídeo de Betaverso, un gran creador de contenido que me gusta muchísimo y a ver si un día lo podemos traer. Vamos a escuchar a Betaverso. Vamos a escucharlo, nos encanta. Ha llegado el momento de contar la historia más oscura del madridismo. Así han ganado ligas y así han manipulado la competición. Quédate, porque vas a flipar. El señor José Plaza, madridista confeso, fue el presidente del Comité Nacional de... Lo de madridista confeso, mentira. Pero bueno, Vergadentro tiene que seguir haciendo este tipo de cosas. Árbitros durante 13 temporadas. Elegía en solitario y a dedo los árbitros para cada partido y fue el artífice de la frase, mientras yo sea presidente... Elegían a dedo cada partido, mentira. Lo que sí podías en esa época era quitar algún árbitro. O sea, es decir, si tú no querías que un árbitro te pitara, todos los equipos tenían la posibilidad de eliminar, creo que eran 2. El Barça no ganará ninguna liga. Ríete tú de Negreira, y así fue, porque en 13 años que estuvo, el Madrid ganó 11 ligas y 2 el Atlético, y curiosamente, después de dimitir en 1990, el Barça ganó 4 ligas seguidas. Los números en ligas en el fútbol español están totalmente manchados, pero no te creas que la historia ha cambiado tanto. A día de hoy, el 75% de los árbitros son exjugadores o exsocios del Real Madrid, incluyendo... Hoy en día, el 75% de los árbitros son exjugadores o exsocios del Real Madrid. O sea, esto es material averiado para gente con la cabeza averiada. O sea, es así, no hay más, tampoco hay que darle muchas más vueltas. A este personaje es uno de los narnianos premium. Al madridista Javier Tebas, presidente de la Liga y también ex socio del Madrid. Están en todas partes y lo vimos con los audios de Florentino. El plan es controlar los medios y eso solo tiene un fin: controlar la información que te llega a ti. Como siempre digo, contra todo y contra todos. ¿Y dónde están las pruebas? Me pregunto yo, ¿dónde están las pruebas aquí de algo? Porque, por ejemplo, en la época de Franco, no te he visto sacar cuánto tardó el Real Madrid en el franquismo en ganar una liga. No lo he visto. Claro, pones lo que a ti te interesa. Sí, está bien. Este tipo de material averiado para gente con la cabeza averiada está muy bien. A ver, comentarte, has empezado el programa, te iba a decir antes que has abierto el programa diciendo que ibas a presentar un informe que desmontaba lo de Negreira, que el culpable es el Real Madrid. La verdad es que entiendo que lo hayas dejado al final, porque viendo ahora como dos personas que se dedican a redes, que me parece maravilloso dedicarse a redes, pero que no desmontan, que presentan los datos. Fíjate que de un año han puesto un señor de un año de blanco y negro, yo no sé de quién han hablado, te digo la verdad. Sí, pero el informe que han puesto, normal que lo pongáis al final. Voy con mucho retardo, ¿vale? Me digo con retardo. Vais con... habéis puesto un informe al final que, bueno, no desmonta nada. Y bueno, al final, 2 palabras: corrupción deportiva. La verdad que estos son, no sé, como supongo que no tendrían de qué hablar y han dicho, pues vamos a decir aquí que tenemos pruebas de que el Real Madrid montó todo esto del caso Negreira y tal, y seguramente ahora te saquen a José María García. No lo he visto. Seguramente te saquen a José María García. Es que tú date cuenta quién han sacado para corroborar que el caso Negreira lo ha montado el Real Madrid. Nos han sacado el Vergadentro nos han sacado testimonios de Ángel María Villar, el lameárbitros de Juan Fesanz, Rafa Guerrero, que luego ya dijo sí pintaba y tenía que ver en ascensos y descensos, porque lo ha dicho la Guardia Civil. Lo que pasa es que sacan un vídeo muy anterior del principio del caso Negreira con Rafa Guerrero. No han sacado lo que dijo Rafa Guerrero después. De verdad, esto es un bochorno tremendo. Y yo también, como dice el madridista que está ahí, yo es que estoy esperando a ver dónde está el informe, dónde están las pruebas. Porque claro, si tú pones bombazo, Negreira es un invento del Real Madrid y tenemos pruebas, porque era lo primero que habíais puesto, y tenemos pruebas, lo que pasa es que lo habéis borrado porque lo de tenemos pruebas pues brilla por su ausencia. Pues directamente pues habéis dicho, venga, es un invento del Madrid porque nos sale a nosotros de nuestros cojones morenos y ya está. Oye, pues pecholata, pues felicidades. No sé si te darán un pin del Barcelona o qué, pero de verdad me parece lamentable. Bueno, ahora toca un vídeo de nuestro compañero Pedro Perita que habla sobre las falsas Champions que tiene el Madrid. Ese me encanta. A mí me daría vergüenza decir que tengo 15 Champions, cuando sobre todo las primeras no eran ni Champions, eran botijos que se autorregalaban. Tú imagínate un vídeo de alguien que dice que las primeras Champions eran botijos que se autorregalaban, cuando no tienes ni puta idea de cómo funciona
la Champions. Pero es que fíjate el nivel que tienen. Bernabéu era el vicepresidente del torneo y organizaba todo. Invitaban equipos a su gusto. No invitaban equipos a su gusto. Hay que leerse la historia de la Copa de Europa. Yo entiendo que un equipo que tiene 5, pues no se la lee, a lo mejor no le interesa tanto, pero la historia de la Copa de Europa es mucho más que invitar a los que a ti te salía de los cojones. En aquella época había equipos muy potentes que sí iban. Lo que no fueron fue en las primeras Champions los ingleses, pero luego se metieron en la Champions, lógicamente, porque era la mejor competición del momento y ha seguido siéndolo de ahí en adelante. Lo que pasa, lo que jode es que no quieras formar parte de ella y luego te des cuenta de que sí era una competición que merecía la pena. De todas maneras, el Real Madrid, no sé, tuvo la posibilidad del Barcelona también de ganarle al Real Madrid. Lo que pasa es que perdió las eliminatorias contra el Real Madrid en aquella época. Ahí podían haber ganado algún botijo, como ellos dicen, pero no fueron capaces. De hecho, el Benfica luego ganó, creo recordar, 2, y no creo que el Benfica las llame botijos. No, el Benfica la ganó porque tenía muy buen equipo en aquella época. Claro, o sea, pero es mejor venir, como no ha ganado ninguna, decir que son botijos y ya está, y no aprenderte la historia de la Copa Europa y de cómo se inicia una competición. Y no era lo que decía el Real Madrid, porque el Real Madrid sí es verdad que estuvo ahí en esa fundación de la Copa de Europa, pero no tiene nada que ver con lo que están diciendo esta gente. Pero bueno, oye, entiendo que porque no tienen ninguna. Van 8 equipos elegidos por ellos. Hostia. El Barça no jugaba. El Barça no jugaba, pero di por qué no jugaba. Que claro, si es que no sabéis ni la historia de vuestro club. Es que es lamentable. Ellos elegían dónde jugar. Empezaban en octavos directamente. De verdad. Un fundador de la UEFA reconoció a Judas. Era un torneo de verano y lo cuentan como Champions. Las primeras 5 ediciones las ganan ellos casualmente. Y ahora las cuentan como Champions. Y sin contar el resto. No, ahora las cuentan como Champions, no, las cuenta la UEFA como Champions, lógicamente porque la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, igual que la sexta y la séptima, pues también valían, lógicamente. ¿Tenía alguna diferencia la primera con el que gana la séptima? ¿La que gana el Real Madrid con la que gana el Benfica? ¿Tienen alguna diferencia? No tienen ninguna diferencia. De Champions que todo el mundo wow, los robos han ganado. Wow, ahí te metes de los robos. Maravilloso documento, Vídeo espectacular como todos los de Pedro. Pedro, todo tuyo. Pega la rajada que aquí siempre te haces viral también. La verdad es que tenemos entre todos que intentar limpiar lo máximo que podamos el escudo del Barcelona, porque hay gente que lo ha intentado ensuciar con mentiras y con falsedades. Y hay gente... Entre ellas tu presidente, que cuadruplicó el sueldo al vicepresidente de los árbitros. Lo voy a decir muy claro, hay gente que no ve más allá, que no quiere investigar, que no quiere informarse. Hay gente que solo se cree lo que dice X tertuliano del Chiringuito y no tienen ese punto de querer investigar por su propio pie. El Barcelona compró árbitros. El Barcelona no ha comprado ningún árbitro. Hay gente diciendo, no, el Barcelona compró el segundo de los árbitros. El Barcelona tampoco cobró, ni pagó al CTA directamente. O sea, es que la gente habla y no tiene ni idea. La gente habláis del caso Negreira y no tenéis ni idea. Yo tengo una entrevista a Miguel Galán. Imagínate decir que tienes idea del caso Negreira diciendo que tienes una entrevista con Miguel Gañán. O sea, es ya acojonante. O sea, que diga alguien que tiene idea del caso Negreira y que su base para decirlo es: tengo una entrevista con Miguel Gañán que no sabe ni por dónde le pega al aire. De verdad, o sea, es increíble. Yo de verdad es que no doy crédito. Que se ha personado con su asociación de transparencia para el deporte. Claro, se ha personado. ¿Y sabes si le van a aceptar o no le van a aceptar? Pregúntate si le van a aceptar o no le van a aceptar. En el caso Negreira y en ¿Qué te contó Miguel Galán? Que yo lo vi, Pedro, pero ¿qué te explicó Miguel Galán sobre el caso Negreira? Cuéntanos un poco el resumen de lo más importante. Lo más importante, a día de hoy, después de 3 años de investigación, no hay ni una prueba ni de corrupción, ni de que el Barcelona comprara ningún árbitro, ni de indicios. Ni de indicios. Aparte, la gente sabe que el Barça tendría que ser muy tonto para pagar, para intentar robar o para intentar beneficiarse con un árbitro dejando una factura. Si lo hicisteis bien, porque pensabais que estabais por encima del bien y del mal. Lo que pasa es que cuando tú te quieres
te quieres desgravar el IVA, que fue creo que por eso, por el tema del IVA, en la agencia tributaria te dijeron, oye, ¿cómo? Vale, estas facturas están aquí, dame los informes de estas facturas, porque tú has pagado para informes, ¿no? Dame estos informes. Y el Barcelona, en un acuerdo de conformidad en la agencia tributaria, dice que no los tiene y paga. Y paga. El Barcelona asume que no tiene esos informes y claro, ahí es donde se levanta la liebre. Pero porque sois unos tiesos. Porque sois unos tiesos. Decid la verdad. ¿Por qué os pillan en el caso Negreira? Os pillan por tiesos. Por tiesos. Por el IVA en la agencia tributaria. Es por lo que... Porque pedís el IVA de esas facturas. Y dice la agencia tributaria, ¿cómo que pedís el IVA? Vamos a ver. Aquí. Y ahí es cuando interrogan al vicepresidente de los árbitros. No hemos pagado el CTA directamente. No, solo habéis pagado el segundo del CTA. Solo. Igual que la gilipollez esta que se ha inventado J. Jordi, que supongo que será pues una de las gilipolleces que decís ahí en la Narnia profunda, de que no pagaron a Negreira, pagaron a una empresa de Negreira. O sea, pues bueno, pues muy bien, pues seguid por esta línea. Igual que lo de Miguel Gañán. Dice, es que no tenéis ni puta idea. No, el que no tiene ni puta idea eres tú, que no te has leído lo que es el delito de corrupción deportiva. El delito de corrupción deportiva es de mera actividad. No se necesita consumar. Quiere decir que no se necesita que tú hayas comprado un partido. No se necesita que el dinero haya llegado a un árbitro. Solo con la voluntad de pagar para la neutralidad, y ya está acreditado por el propio Negreira en su día, que lo dijo en la agencia tributaria, es suficiente para una condena por corrupción deportiva. ¿Cómo que no hay indicios? Si hay pruebas claras, hay pagos al vicepresidente de los árbitros. No hay una explicación clara para dar veracidad a que esos pagos eran por algo que no fuese con que era el vicepresidente de los árbitros, porque el propio vicepresidente de los árbitros dice que le pagaban para la neutralidad, para que no se tomaran decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona. Para eso le pagaban. Y eso sí cuenta como prueba. ¿Te parece poca prueba? El testimonio del vicepresidente de los árbitros, que ahora dice que tiene demencia senil y que hace ahí la pantomima de que se cae a la puerta de los juzgados. Hombre, de verdad, o sea, elevado un poquito el nivel. Que vale, sí, puede ser que luego al final esto se quede en nada porque no se han pillado a tiempo y porque ha prescrito. Perfecto, maravilloso. Pero no toméis por gilipollas a la gente. No toméis por idiota a la gente. A la gente no le puedes decir, hombre, es que habremos pagado al vicepresidente de los árbitros, pero hombre, no hay ninguna prueba que nos diga por qué esto era. ¿Qué motivación iba a tener el Fútbol Club Barcelona para pagarle al vicepresidente de los árbitros? ¿Qué motivación tendría el presidente Juan Lapuerta de cuadruplicarle el sueldo al vicepresidente de los árbitros? Es que de verdad, es que tomáis a la gente por idiota. Una cosa es que tapaos un poco, pedir responsabilidades al presidente, decir, pues oye, ¿qué hacéis con el dinero de nuestro club? Esto nos parece vergonzoso, etcétera. Intentar taparlo con tener un poquito de decencia, aunque sé que no la tenéis, pero taparlo un poco con eso. No con el Real Madrid, las Copas de Europa y bueno, y que José Plaza no sé qué. Que os han pillado pagando. Que sois la vergüenza, que en otro país estaríais descendidos. España no, por un contexto político, y en España no, porque un encargado en el CSD, que era directivo del Fútbol Club Barcelona, Albert Soler, y lo vuelvo a repetir, dejó prescribir. Esto no ha prescrito. Esto lo ha dejado prescribir un culé. Claro, ese es el tema, pero dais mucha vergüenza, sinceramente, dais muchísima vergüenza. Elevad el nivel porque está bajito. Si vais a empezar a hablar de Miguel Gañán, es que es un bochorno esto, Pero me parece la prueba más importante. Y luego tú has puesto aquí opiniones con unos datos, es verdad que hay unos datos, yo no los tengo contrastados, no los voy a desmentir ni confirmar, de personas que se dedican a las redes. Está muy bien, pero para verte un documental con pruebas, con un seguimiento, un trabajo periodístico serio, Fútbol Gay Negreira Confidencial, en ese canal, Fútbol Gay Negreira Confidencial. Que la gente lo vea, que yo creo que una cosa es un tema puntual de redes y otra cosa es un documental periodístico. Pero si Negreira Fútbol Club es el Chiringuito, lo ven cada día. El Negreira Fútbol Club, Chiringuito se tiene que llamar Negreira Fútbol Club. O 15 Negreira Confidencial. Le pueden llamar como quieran, o 15 Champions, o Negreira Fútbol Club, o Stamford Bridge. Vale. Puedes poner el título que quieras al Chiringuito. Hombre, Stamford Bridge, no sé por qué lo pueden llamar, ¿no? Porque allí tenéis a Llora Jorge, al Lobo Churrasco y a esta gente en el programa de los payasos justicieros, y lo pueden llamar Stamford Bridge porque es el robo más grande de la historia del fútbol. Yo ahí estoy de acuerdo con Pecholata, lo pueden llamar Stamford Bridge perfectamente. Yo le respondo, Albert. Ahora te traducimos, Pablo. Vale, escúchame, Pablo no sé si se ha
referido a un documental de Negreira que ha salido hace poco, ¿puede Correcto. ser? Sí. Vale, pues decirle a Pablo de mi parte que está mal hecho ese documental, que ni las fechas corresponden con la realidad. Ni las fechas corresponden con la realidad, Pablo. Nos Ese asegura documental, Pedro Peña, está. El que se informa por Miguel Galán le está diciendo a Footballgate que las fechas están mal. Ese documental está mal. Que está mal. Pablo, está mal. Espérate, que a lo mejor se han confundido en una fecha y te dicen, no, todo el documental no vale porque en una fecha se han equivocado. De verdad, estos son unos jetas. O sea, han pagado al vicepresidente los árbitros y todavía se te ponen chulitos. Es acojonante. Dice que está mal, Pablo, Pero- que te lo traducimos porque no lo puedes oír. Es que lo aseguro hoy. pero no digáis- lo aseguro no digáis que- hoy. que lo salto. No Pero hay si ni lo- una sola prueba, estáis- como ha dicho Pedro. Ni una ni la habrá. Lo sabe toda Barcelona, Albert, y toda España y la Federación Española, lo sabe todo el mundo, joder. Es que debatimos cosas, yo Porque entiendo te que para la crees el Cámara relato como debatir todos. aporta. Porque aquí estamos desenmascarándoos, porque os vamos a dejar sin argumentos. y si Vamos el con más documental vídeos, está- Carlos, porque Atención que ahora sacan a Butanito. Yo de verdad, esto está en decadencia totalmente, ¿eh? De, para mí, el mejor periodista de la historia de nuestro país, don José María García, que dice esto sobre el caso Negreira. Escuchad con atención. El tema, por ejemplo, de Negreira. La antesala de Negreira, el invento de Negreira es del Real Madrid. Saporta, que era un genio, le dice a Bernabéu que necesitaban un gerente. Y traen a Antonio Y Calderón. Bernabéu le dice, pues adelante. Y no se le ocurre otra cosa, fíjate qué casualidad, que trae el tío que mandaba los árbitros en España, que era Antonio Calderón, gerente del Real Madrid. Está bien pensado. Pues claro que está bien pensado, pero entonces es lo de Negreira, lo mismo. Claro, como Antonio Calderón era jefe de los árbitros y se vino a trabajar al Real Madrid, después es lo mismo que pagar 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Pues claro que sí, Butanito, pues claro, aquí, de verdad, esto es lo que desmonta, estas son las pruebas que tienen. De verdad, es acojonante. El nivel, yo entiendo que esto es un programa de humor, que nos lo tomamos como humor, pero de verdad, decir que tienes pruebas de que vas a desmontar absolutamente todo y te piensas que el perita el Vergadentro y demás personajes que están diciendo que las Champions eran botijos y te crees a Butanito y a Miguel Gañán, pues hombre, la verdad, o subís el nivel o complica la cosa. Yo entiendo que puedes decir, mira, esto se puede pelear, lo de la corrupción deportiva a nivel jurídico lo podemos pelear, pero para entender el delito de corrupción deportiva tienes que saber cuál es el delito de corrupción deportiva. Y entonces no puedes estar hablando de no se ha encontrado un pago a un árbitro, no se ha encontrado un pago al presidente del CTA, no, se ha encontrado al vicepresidente del CTA. Y sí pintaba el vicepresidente del CTA. Y no hace falta que se compre un partido ni que se compre a un árbitro. Con pagar al vicepresidente de los árbitros, si no estuviera prescrito, estaríais descendidos. Y es que esa es la mayor prueba de todo esto. Estaríais descendidos. Y no os apetece hablar de eso. Entonces, a partir de ahí podéis hablar de lo que os salga a los cojones. Si ya os han pillado pagando al vicepresidente de los árbitros, que salga Butanito a decir que el Real Madrid eso ya lo hizo antes, sin prueba alguna, claro. Que habléis de Plaza, sin prueba alguna, claro. Solo porque vosotros creéis, es que nosotros sospechamos, es que nosotros no sé qué. Y eso, ese complejo de inferioridad que siempre tenéis ahí en la Narnia profunda, pues os hizo pagar al vicepresidente de los árbitros y corromper la competición. ¿Por qué no habláis de Núñez? Que compró hasta inspectores de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué no habláis de ese personaje? Claro, no os interesa. No os interesa ir al fondo del asunto y entender el delito de corrupción deportiva. Os interesa hacer los bufones, que está muy bien. Si aquí para esto nos reímos nosotros, pero hombre, decir que el documental de Footballgate está mal, que las fechas están mal. No, es que todas las fechas están mal. No, todas las fechas están mal, no. No mientas. Si ahí lo importante no son las fechas. Ahí lo importante son los testimonios de cierta gente relacionada con el barcelonismo. No estamos hablando de Butanito que tiene odio a Florentino Pérez. No estamos hablando de Butanito. En definitiva, vikingos y vikingas, las pruebas de Pecholata era una entrevista a Miguel Gañán, era Butanito, era Vergadentro y un vídeo donde llama botijos a las Champions del Real Madrid, a las Copas de Europa del Real Madrid, de verdad. Definitivo esto, ¿eh? Y publica un vídeo o un directo hablando de que tiene pruebas. O sea, madre mía, qué bochorno Pecholata, desde que se ha ido Cañita Brava en descenso, cuesta abajo y sin frenos, ¿eh?